Hola, profe, muy buenos días. Mi nombre es Andrés Felipe Ávila Carvajal, soy del grupo S325 del programa Licenciatura en Ciencias del Deporte y la Educación Física. El día de hoy vamos a hablar de los dos capítulos del libro 10 competencias docentes, empezando por el capítulo 3, que la verdad, como tú nos mencionabas, era importante no dejarlo pasar por alto porque básicamente es una herramienta que tenemos nosotros, la cual es el diagnóstico inicial, donde desde el cual nosotros podemos, o los docentes pueden, identificar cuáles son las necesidades y preferencias de los alumnos o estudiantes y de esta forma poder adaptar así el programa a esas necesidades. También digamos que logramos ver de que este tipo de evaluación se debe realizar idealmente inicialmente cuando se va a empezar el proceso de formación, pues ya que desde ese punto de vista se logra obtener este tipo de información. También quiero resaltar la definición de Giner N 2004. Dice: define la evaluación inicial como una propuesta estratégica que se basa en la idea de reconocer la existencia de las ideas previas frente a cualquier nuevo aprendizaje, de valorar la importancia que eso tiene en el conjunto de procesos de enseñanza-aprendizaje y de aprovechar este fenómeno a favor y no en contra de mayores y mejores aprendizajes del alumnado. Esta definición me llamó mucho la atención por la cuestión de que tan importante le dan a la importancia que le dan a la evaluación inicial, diagnóstico inicial, que muy pocos la verdad lo tienen en cuenta, y eso es de mucha ayuda al momento de plasmar actividades y obviamente adaptarlo al currículum que se va a trabajar. También hay que tener en cuenta mucho las representaciones, concepciones, razonamientos espontáneos o ideas previas, pues ya que estas son ideas bases que los estudiantes ya tienen, y eso es lo que básicamente apunta el enfoque constructivista, ya que esto les permite que se proporcione información de los sujetos, permite precisar y o reconsiderar los objetivos, permite preparar las clases, permite un ajuste continuo, permite utilizarlas como elemento de la clase, hacerlas evocar, es una fuente de motivación. Entonces, todo esto es lo que podemos lograr si aplicamos correctamente un diagnóstico inicial. Vale, profe, ya hablamos del capítulo número 3, que era el diagnóstico inicial. Ahora hablaremos del capítulo número 4, que se llama utilizar métodos de enseñanza-aprendizaje adecuados. Como ya podemos observar, en el capítulo anterior el diagnóstico inicial se vuelve como una base de la cual se van desprendiendo los demás procesos. Uno realizando el diagnóstico inicial ya puede pasar a ver qué métodos o qué estrategias puede utilizar para trabajar con los estudiantes. Entonces, como podemos ver, esos dos capítulos, o podría decir que la mayoría, se puede relacionar, porque a partir del diagnóstico inicial se pueden trabajar o estructurar los demás. En este capítulo número 4 ya pasamos a ver cómo solamente, ya después de identificar las características inicialmente, pasamos a ver qué métodos podemos utilizar para trabajar con los estudiantes, para lograr un aprendizaje productivo. De aquí quiero resaltar dos métodos propuestos por Mostone 1978, que son dos métodos que aportan un planteamiento cognitivo frente a la pasividad, en ese sentido de la educación tradicional, que es básicamente con lo cual nosotros queremos enfrentarnos y claramente transformar.
donde estos dos métodos son el descubrimiento guiado y la resolución de problemas, donde en estos también encontramos dos diferencias. El primero constituye un proceso encargado del descubrimiento en base a indicios que el profesor aporta en forma de ayuda. Es más o menos para referenciarnos al proceso que llevamos nosotros en la universidad. La verdad que nuestros profesores, nuestros docentes no están allí, pero siempre están de una forma guiada, mostrándonos o dándonos pistas de cómo se debe realizar o cómo seguir el proceso. Más que todo lo vemos en los encuentros, cuando debatimos. Y el segundo es un proceso de descubrimiento puro en el que la progresión se establece en función de una adecuada propuesta del problema a resolver. Se refiere más que todo a la forma de cómo se plantea el problema, qué grado de dificultad va a tener y, pues claro está, que debe estar bien estructurado para poder generar ese descubrimiento más eficazmente. También en este capítulo resaltó una clasificación de los estilos de enseñanza propuesta por el autor Miguel A. Delgado, donde puedo destacar 3 estilos, los cuales yo considero que tienen que ver con la forma en la que cómo debería ser la educación actualmente, los cuales son los estilos que fomentan la participación de los estudiantes en su enseñanza. El otro es los alumnos que fomentan la socialización del alumnado en la enseñanza. Y por último, los estilos que fomentan la creatividad del alumnado en su aprendizaje. El primer estilo se caracteriza por propiciar al estudiante la posibilidad progresiva de intervenir en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Digamos que de forma en que en ocasiones él tome el papel de profesor y pueda, digamos, ayudarle a sus compañeros desde su experiencia o desde lo que él ya ha aprendido. Puede realizar funciones tradicionales, tales como administrar conocimiento de resultados o hacer feedback a un compañero, una retroalimentación o dar instrucciones sobre la tarea a desempeñar, tomando así cada vez más, obviamente, una responsabilidad aún mayor. La segunda, proporciona al estudiante un clima social adecuado, donde el objetivo primario sea precisamente los valores, el respeto a las normas y el fomento de actitudes positivas hacia la educación física. Por tanto, lo más importante de estos estilos es una formulación de los objetivos relacionados con las aptitudes y la socialización, relegando a un segundo plano los aprendizajes motores y conceptuales. Más que todo hace parte de esa situación de crear un ambiente social donde ellos puedan interaccionar con sus compañeros sin ningún tipo de problema y pues logren hacer un aprendizaje aún más significativo entre todos. Lo importante es que haga interacción social con el otro. Y el último digamos que son los principalmente provocar las respuestas creativas, no como limitarlos a solamente una sola respuesta, sino de que sean creativos, sean espontáneos y variadas ante determinadas situaciones motrices que se planteen al estudiante. Al igual que los estilos cognitivos, utilizan la técnica de enseñanza de indagación, pero a diferencia de aquellos, su planteamiento es dar validez a cualquier respuesta del estudiante, no hay límites ni equivocaciones. En esa parte, cuando mencionamos de que no hay límites ni equivocaciones, es como buscando de que él interactúe o participe, así sea que esté equivocado, pero sin el miedo a que lo corrijan o lo regañen por decir algo que no es. Es algo parecido a lo que nos ha pasado en algunas materias donde participábamos, pero a pesar de que nuestra participación no estuviera tan centrada, el profesor
no nos daba como por ya, no, o sea, lo que tú dices está mal y no es así, sino que nos decía, no está tan relacionado, pero tiene que ver con algún otro tema que tocaremos en algún momento. Entonces, al ser esto, el estudiante no se frustra ni se limita al momento de dar una respuesta, lo que da vida libre a su creatividad, espontaneidad y variación en sus respuestas. Por último, digamos que me gustó la parte donde hablan de adaptar los métodos de enseñanza a las condiciones particulares. A pesar de que uno haga un diagnóstico inicial, se puede ver que las condiciones pueden ser muy particulares a pesar de que se haya hecho un diagnóstico general. Y es ahí donde la educación física es más eficaz, cuando los profesores adaptan sus estrategias de enseñanza a las condiciones en las que se encuentran. Ante la elección de una estrategia de enseñanza, los profesores deben tener en consideración varios puntos: sus habilidades personales y sus preferencias, la naturaleza del contenido de enseñar, las características del alumnado, que ya los mencioné que son muy importantes, y pues para mí esas serían como las habilidades que uno como docente debe tener. Pues esto permite hacer más ameno el proceso de enseñanza-aprendizaje. Profe, este es todo mi video, muchas gracias por tu atención y nos veremos en una próxima ocasión.